25, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia muy importante. Fue la sentencia TC-0952-25. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional prohibió a las entidades bancarias de la República Dominicana inmovilizar cuentas a los clientes sin agotar el debido proceso de ley y sin una orden judicial principalmente. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional ordenó al Banco de Reservas de la República Dominicana el levantamiento de una cuenta a una persona que reclamó mediante una acción de amparo. El Tribunal Constitucional estableció, y abro comillas para que este criterio o este precedente se quede grabado en sus mentes, el Tribunal Constitucional, entre comillas, estableció lo siguiente: la resistencia al levantamiento del bloqueo de sus productos financieros sin que exista una decisión del juez de la instrucción que haya ordenado expresamente la incautación o inmovilización conforme lo dispone el artículo 9 de la ley número 72-02 de lavado de activos, constituye una actuación arbitraria que derive en una clara afectación a dicho derecho fundamental. Y cierro comillas en esta parte. Mediante este fallo, el Tribunal Constitucional acogió un recurso de revisión de sentencia de amparo que interpuso el señor Nelson Rosario en contra de una sentencia de la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo que no acogió sus pretensiones, o más bien que rechazó la acción de amparo que interpuso esta persona, quien estaba siendo investigado por presunto lavado de activos y otros delitos, pero se le había bloqueado sus cuentas bancarias antes de que un juez de la instrucción ordenara el bloqueo o la inmovilización de esa medida o de esas cuentas bancarias. A partir de esta sentencia, las entidades bancarias no pueden bloquear cuentas por sospecha o por capricho, por sospecha de lavado de activos sin que hayan agotado el debido proceso de ley. Esta es una sentencia muy importante y yo sé que muchas personas que me están escuchando han sido víctimas de esa mala práctica, de esa práctica ilegal de los bancos dominicanos. Incluso yo misma he sido víctima de estas medidas arbitrarias que adoptan los bancos sin consultar a los clientes. Entonces resulta que a uno le bloquean la cuenta cuando alguien le hace un depósito que ellos entienden que no es correcto, que no es debido, pero cuando uno se acerca al banco para saber por qué le han bloqueado la cuenta, por qué su cuenta está inactiva, entonces le comunican que la persona que hizo el depósito es que tiene que llamar al banco para ellos poder levantar ese bloqueo. Eso me ocurrió recientemente a mí con un depósito que me hizo una persona por asuntos de negocio y una suma ínfima. Estábamos hablando de 150,000 pesos y yo duré más de 2 semanas con mi cuenta que no podía moverla, no podía hacer nada en esa cuenta. Después vi que sin que la persona haya llamado, el banco decidió desbloquearla, levantar la inmovilización, y creo que esto se debió a esta sentencia del Tribunal Constitucional, porque ya cuando ocurrió esa mala práctica en mi contra, entonces ya el Tribunal Constitucional había emitido esta importante sentencia. Entonces, a partir
de esta sentencia del Tribunal Constitucional emitida en octubre del año 2025, los bancos dominicanos tienen que dejar esa práctica ilícita de bloquear o de inmovilizar las cuentas de los clientes sin que haya habido una autorización de un juez o sin que se haya agotado el proceso administrativo. Y yo creo que deben hacerlo, aunque quien llame al banco sea la persona afectada. Cuando uno le da explicación al banco de qué ocurrió con esa transferencia y ninguna de las dos personas, como fue mi caso, ninguna de las dos personas estamos siendo investigadas por ningún delito, usted no debe incurrir en esa práctica. ¿Por qué afectar a los clientes de esa forma? ¿Por qué crearle ese perjuicio? Incluso el Tribunal Constitucional se fue más allá y en esta misma sentencia, y abro comillas, el Tribunal Constitucional estableció, comilla, a partir de aquí, si bien la ley confiere al juez de la instrucción la facultad para ordenar la incautación o inmovilización de fondos bajo investigación, también es cierto que toda actuación de las entidades de intermediación financiera debe discurrir bajo las garantías tuteladas en la Constitución de la República y la legislación ordinaria, procurando siempre que se cumpla con el debido proceso administrativo, debiendo cumplirse con todas las exigencias institucionales. De ahí que la puesta en práctica de tales facultades no puede traducirse bajo ninguna circunstancia en la posibilidad de incurrir en actuaciones arbitrarias, abusivas o ilegales. Ya al final de este comentario debemos recordar que las sentencias del Tribunal Constitucional constituyen precedentes vinculantes para todas las entidades públicas, para todos los poderes públicos, para todos los órganos, para todas las personas. ¿Qué quiero decir con eso? Que aunque con esta sentencia se le haya ordenado al Banco de Reserva desbloquear las cuentas del accionante, de esa persona que presentó la acción de amparo, todas las entidades financieras del país están obligadas a acatar esta sentencia y a descontinuar cualquier práctica ilegal en la que estén incurriendo. Hasta una próxima.